¿Qué hay detrás de las 11 caídas en 12 jornadas de Telefónica? Las acciones de Telefónica han repetido hoy entre las más rezagadas del IBEX. La empresa ha firmado su 11ª caída en las 12 últimas sesiones, una racha que ha minimizado las subidas acumuladas en el semestre. A mediados de mayo, la cotización de Telefónica firmaba máximos anuales y se acercaba incluso al 20% de revalorización en el año. Hoy ha cerrado el semestre con un balance positivo que se ha reducido al 4,68%. Gran parte de esta corrección se ha concentrado en las 2 últimas semanas. Desde el pasado 15 de junio sus títulos han cerrado únicamente una vez al alza, el pasado 23 de junio. Tras el retroceso del 2,09% de hoy ha firmado su 11ª caída en 12 sesiones. Este goteo bajista ha provocado que las acciones hayan cerrado a 3,52 €. Descuento del dividendo. El inicio de esta racha bajista, el 15 de junio, prácticamente coincidió con la fecha en la que Telefónica descontó su dividendo, el 16 de junio. Esa misma jornada finalizaba el plazo para adquirir acciones con derecho al cobro de 15 céntimos por acción de su dividendo, uno de los principales atractivos desde el punto de vista inversor de la empresa del IBEX. En las últimas semanas, hay una serie de factores, como el efecto ex-dividendo, que explica parte de la corrección en sus títulos, según Joaquín Robles, analista de Banco BIG. En la misma dirección apunta Sergio Ávila, analista de IG, cuando traslada que el descuento del dividendo explica parte del ajuste inicial, pero ese efecto suele limitarse a unas pocas sesiones. Antonio Castelo, de iBroker, recuerda que lo primero que conviene decir es que en Telefónica hay una parte técnica y otra de fondo. Y en la primera de estas partes el dividendo es clave. La parte técnica existe, efectivamente. El pago de 15 céntimos por acción el 18 de junio de 2026 provoca un ajuste mecánico en cotización y explica una fracción del movimiento posterior. Pero el ajuste técnico derivado del dividendo no puede explicar por sí solo una racha de caídas tan prolongada. Antonio Castelo recalca en este sentido que sería simplista atribuir 11 caídas en 12 sesiones solo al dividendo, porque ese efecto se descuenta de golpe y no suele justificar por sí mismo un goteo tan persistente. Subidas de tipos. El goteo bajista en la cotización de Telefónica también coincide en su origen con la reunión de la Reserva Federal del pasado 17 de junio, la primera bajo el mandato de Kevin Warsh. El nuevo presidente de la Fed se estrenó con un mensaje más agresivo de lo esperado por gran parte del mercado. Desde entonces las firmas de análisis han ajustado al alza las expectativas de subidas de tipos de la Fed. Esta tendencia sopla en contra de Telefónica y del conjunto del sector de las telecos, tanto por elevar los costes de financiación de su deuda como por mitigar el atractivo de las rentabilidades de sus dividendos. Antonio Castelo, analista de iBroker, explica esta doble presión de los tipos. En un sector intensivo en inversión y con bastante deuda, un entorno de rentabilidades elevadas siempre pesa doblemente, encarece la valoración de negocios defensivos y, además, reduce el atractivo relativo de las compañías que antes se compraban casi como sustituto del bono. Las nuevas perspectivas monetarias son también otro de los factores citados por Sergio Ávila. El analista de IG incide en la misma línea que el contexto de tipos de interés relativamente elevados reduce el atractivo de las compañías con perfil defensivo y alta rentabilidad por dividendo, ya que la renta fija ofrece alternativas cada vez más competitivas para muchos inversores. La deuda sigue siendo uno de los focos que más vigila el mercado en Telefónica, de ahí que, como apunta Joaquín Robles, de Banco BIG, los inversores tengan muy presente la preocupación por las subidas en los tipos de interés, ya que el elevado endeudamiento sigue siendo una de sus grandes amenazas. Las mayores presiones monetarias no solo han pasado factura a Telefónica. Guillermo Santos, socio de iCapital, sostiene que es una cuestión más del sector de telecomunicaciones europeo, que ha sido penalizado últimamente, menos 9% último mes, y Telefónica especialmente por el impacto negativo en resultados de sus desinversiones en las filiales de Telefónica Hispam. El viento en contra es generalizado en el sector, como puntualiza también Antonio Castelo. El analista de iBroker señala que, en los últimos meses han seguido altas las rentabilidades de la deuda en los grandes mercados, y eso no ayuda a las telecos europeas. A todo ello se suma que, si tenemos en cuenta que a partir de ahora el dividendo será menor, la cotización debe ajustar a la baja para mantener una rentabilidad por dividendo competitiva con el entorno actual. El recorte anunciado en el dividendo sigue pesando en el apetito inversor,
y más aún con las rentabilidades de la deuda al alza, como resalta Antonio Castelo. El analista de eBroker recuerda que el atractivo por dividendo ya no es el de antes. En noviembre de 2025, la compañía anunció que reducía a la mitad la retribución de 2026, precisamente para priorizar desapalancamiento y flexibilidad estratégica. En opinión del analista de eBroker, el dividendo sigue estando ahí, pero ya no compensa por sí solo todas las incertidumbres del negocio, más aún teniendo en cuenta que los siguientes flujos que se paguen serán notablemente inferiores a los pagados hasta ahora, incluido el del pasado 18 de junio. Salida a bolsa de Digi. Las últimas jornadas han confirmado además otra novedad que, junto al dividendo y los tipos de interés, podría afectar al apetito inversor por Telefónica. La empresa de telecomunicaciones podría sufrir más competencia por captar inversores en el sector, una vez confirmado que su rival Digi debutará en la bolsa española el próximo 16 de julio. Los inversores y los fondos más interesados en las características del sector de las telecos contaban hasta ahora con dos grandes opciones en la bolsa española, Telefónica y Cellnex. La irrupción de Digi amplía este abanico de opciones para el inversor, con un componente, además, de mayor crecimiento, puesto que la operadora low cost lidera las altas netas en el mercado español. Antonio Castelo, de eBrokers, explica que Digi y su intención de sacar a bolsa la filial española, anunciada estos días, puede entrar en la ecuación bajista, pero creo que no cambia de repente el tablero competitivo, porque la presión comercial ya existía, aunque recuerda algo incómodo para Telefónica, y también para los otros players del sector, que en España sigue habiendo un rival muy agresivo en precio, con ambición de ganar escala y con necesidad de seguir invirtiendo para crecer. Más que un daño inmediato por la OPV en sí, añade Castelo, lo que introduce es un recordatorio de que la guerra comercial no ha terminado. Sergio Ávila tampoco pasa por alto el posible impacto en términos de competencia de la salida a bolsa de Digi. El analista de IG enmarca este estreno bursátil en la intensa competencia en el sector de las telecomunicaciones, de manera que la posible salida a bolsa de Digi puede aumentar ese foco, aunque todavía es pronto para considerarla la causa principal de la debilidad de Telefónica. Posible estrategia. El consenso es unánime entre los analistas consultados a la hora de dejar claro que las caídas de Telefónica responden a una combinación de factores más que a un único motivo. Todas las variables citadas han modificado el contexto inversor para Telefónica y su percepción por parte de los inversores. Antonio Castelo, de eBroker, pone de relieve que el mercado está mirando a Telefónica ya no tanto como una gran yield play, sino como una teleco obligada a demostrar crecimiento, disciplina financiera y capacidad competitiva. Y desde esta perspectiva, añade, aparecen varias dudas a la vez. Estas dudas pueden ser extensibles a gran parte del sector de telecos. Joaquín Robles, analista de Banco Big, propone a los inversores tener muy presentes los problemas estructurales del sector, ya que afectan directamente a la compañía, como el crecimiento limitado de ingresos ante la falta de nuevas fuentes de ingresos, mercado muy competitivo donde los márgenes son cada vez más estrechos, la necesidad de volver a realizar fuertes inversiones en infraestructuras para actualizar la tecnología, con lo que eso conlleva en términos de aumento del endeudamiento, y la elevada regulación, que limita mucho la posibilidad de fusiones y adquisiciones por temas de competencia. Para afrontar estas dudas, Telefónica cuenta con varios puntos interesantes a valorar. Así lo señala Guillermo Santos, socio de iCapital, cuando recuerda, por un lado, que los resultados del primer trimestre de 2026 han sido sólidos, y por otro, que tiene una rentabilidad por dividendo muy elevada, superior al 8%. A favor de Telefónica, Guillermo Santos cita también que la compañía muestra una mejora en infraestructura en redes con la reciente adquisición de Lineo X y refuerza el posicionamiento en zonas rurales en España al permitirle controlar capacidades críticas para su red. A modo de balance general, Antonio Castelo, de eBroker, traslada que mi balance sería prudente. Esta prudencia se basa en que no veo una señal de pánico, ni creo que estemos ante un problema nuevo escondido, al menos con la información pública disponible. Lo que sí veo es una combinación de ajuste post-dividendo, menor atractivo relativo por la rebaja de la remuneración, presión de tipos y persistencia de la competencia, con Digi como símbolo de ese entorno más duro. Por todo ello, en términos generales, el analista de eBroker enfatiza que
El mercado no está castigando a Telefónica por una sola noticia, sino por una idea más amplia. Hoy ya no basta con ser una teleco defensiva. Hay que convencer de que se puede crecer, generar caja y proteger márgenes en un mercado muy competitivo. La valoración conjunta de amenazas y oportunidades, tras las caídas sufridas en bolsa, lleva a Guillermo Santos a plantear una posible estrategia a seguir en Telefónica. Compañía a mantener, recibir dividendo y esperar a que recupere precio. El consenso del mercado, a los precios actuales, ve margen para una recuperación de sus acciones. Según los datos recopilados por LSEG, el conjunto de las firmas que cubren el valor baraja un precio objetivo medio de 4,03 € por acción, apenas un 2% por encima de los máximos registrados hace mes y medio, pero un 13% por encima de su nivel actual.